Bien, vamos a ver aspectos relacionados aquí con lo que es el enfoque de ciudadanía activa y vamos a dar a conocer, vamos a profundizar en lo que es tanto el enfoque de ciudadanía activa como el desarrollo del pensamiento crítico en situaciones y problemas sociales relevantes, ¿no? Bueno, para ello vamos a dar inicio a esta ponencia del día de hoy con un video interactivo que voy a pasar con ustedes, ¿no? Real de aprendizaje que puede aprovecharse para la educación de los ciudadanos más jóvenes de nuestro país? El Currículo Nacional nos propone abordar la educación con un enfoque de ciudadanía activa. Este enfoque nos invita a trabajar en situaciones reales de aprendizaje que reconocen la agencia de los estudiantes y les permiten desarrollar sus competencias ciudadanas de manera práctica y trascendiendo los contenidos. Por ello, desde UNESCO Perú te traemos hoy 4 consejos para trabajar el contexto electoral desde tu aula. 1. Deja que tus estudiantes te planteen las preguntas sobre el contexto. Generar aprendizajes desde sus intereses auténticos ayudará a movilizar sus competencias. 2. Aprovecha la información disponible para responder las preguntas junto con tus estudiantes. Guíalos a que indaguen e investiguen y puedan discernir entre la información real y la información falsa. Además, ayúdalos a construir sus propias ideas y nociones, poniendo en práctica su pensamiento crítico y su capacidad argumentativa. 3. Anímate a incluir este tema en áreas que tradicionalmente no pensarías que pueden trabajarse desde el tema de las elecciones. Hacer un collage en horticultura, una investigación histórica sobre el voto en el Perú o incluso trabajar nociones estadísticas a través de las encuestas. Es un tema transversal y que puede amoldarse a varias situaciones de aprendizaje. 4. No te olvides de plantear además espacios de reflexión y seguros para poder hablar sobre las emociones. Las elecciones pueden generar mucha polarización y además un ambiente en el cual se siente mucha incertidumbre. Es importante que tus estudiantes cuenten con espacios seguros donde puedan expresar sus ideas y además decir cómo se sienten respecto del contexto. Finalmente, no olvides que en el día a día hay muchas situaciones de aprendizaje real que podemos aprovechar en nuestras aulas para trabajar las competencias. Hagamos siempre que nuestra aula no esté desconectada de lo que ocurre fuera de ella. Muy bien. Bueno, dentro de lo que es el enfoque ciudadano, estamos eh, muy, dentro del enfoque ciudadano estamos muy centrados a lo que son trabajos importantes con respecto al análisis y, y saber los contextos, ¿no? Todos los contextos en el cual son situaciones que se emergen que se emergen mucho en lo que es el estudio de casos reales. Eso permite mucha visión y mucha una actitud positiva frente a que los estudiantes planteen situaciones de solución analizando las causas y consecuencias de cada contexto, ¿no? Y en base a esos puntos poder argumentar y poder eh, lanzar propuestas importantes para generar una conciencia activa en la población, ¿no? O en la comunidad estudiantil. Eso es el enfoque ciudadano, ¿no? Más allá de saber aspectos importantes, eh, el enfoque, más allá de saber aspectos importantes de datos que son importantes, ¿no? Los datos de conocimiento técnico que se requiere. Lo importante es que el estudiante sepa argumentar, sepa cuestionar, sepa también tener un desarrollo muy implicado, que se implique con su realidad y que se comprometa a un cambio, ¿no? Eso es muy importante dentro del enfoque ciudadano. Esta es la temática que estamos viendo el día de hoy. Eh, Vamos a enmarcarnos mucho a lo que es el enfoque ciudadano, de ciudadanía activa y el desarrollo del pensamiento crítico en situaciones sociales relevantes, ¿no? Bien, el sistema educativo.
en nuestro país ha tratado lo mejor posible hacer diversas modificaciones y planteamientos y también eh, un cambio en los enfoques transversales a lo largo de los años, ¿no? Esto se llegó a consolidar ya hace unos años atrás, en la segunda década del siglo XXI, a mediados de la segunda década del siglo XXI, en el cual se emergió mucho a lo que es eh, mucho a lo que son los criterios de inclusión, justicia y equidad, ¿no? Esto va enmarcado a lo que es a lo que son orientados a los derechos, ¿no? Se acepta que la jerarquía de los valores de una decisión libre y individual orientada a la búsqueda de la propia felicidad, ¿no? Pero esto también debe ser planteado bajo principios de respeto y valores que sustentan un modelo democrático en sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía activa, teniendo un modelo democrático de sociedad, debe de basarse en principios fundamentales, que estos principios tienen sus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, que haya una conciencia del bien común, que el enfoque de derechos esté bien planteado y sobre todo que se vuelva más axiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica el estudiante pues tiene que demostrar que sabe respetar derechos, ¿no? Inclusivo y en atención a la diversidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del estudio del campo de las ciencias sociales va a haber y del desarrollo personal va a haber cuestionamientos frente a situaciones reales que pasan dentro de la sociedad, ¿no? Que esto lo hace más crítico, más reflexivo frente a fenómenos sociológicos, ¿no? También es intercultural y también está orientado a la igualdad de género. Intercultural porque tiene que saber vivir en sociedad, tiene que saber también respetar otras culturas, otros puntos de vista. También está orientado a la igualdad de género, que está, que se, que se orienta y se enfoca a la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, que hay también una conciencia ambiental, que esto llama también al desarrollo sostenible, y que todo gira también al bien común, ¿no? Entonces, este enfoque ciudadano va a tener estos principios, no solo que el estudiante sea democrático, sino que también se rija bajo principios y valores que puedan aportar mucho a su práctica humana, a su práctica intelectual, ¿no? Entonces, existen dos enfoques que brindan el marco teórico metodológico en la enseñanza del área de desarrollo personal, ciudadano y cívico. Vamos a ver lo que es la ciudadanía activa, enmarcado lo que es el enfoque del área que vamos a ver aquí a continuación, ¿no? Primero está este gran, eh, este gran parámetro importantísimo que se estudia dentro del desarrollo personal y ciudadano, que es primero, en primer lugar, el desarrollo personal. ¿Por qué se pone primero el desarrollo personal? Porque va a ser el cimiento, va a ser la base fundamental del ser humano para poder reconocerse como persona, reconocer sus valores también y reconocer también, por supuesto, las etapas que se encuentran en la vida para tomar una conciencia más amplia de de lo que vive y del contexto donde vive. Por ejemplo, los contextos de los adolescentes, de los niños, de los adultos son muy diferentes, ¿no? Este parámetro del desarrollo personal pone mucho énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a construirse como personas, ¿no? Primero, construirse como personas para poder alcanzar una excelencia a lo que es el ejercicio ciudadano y cívico, ¿no? Esto va a permitir potencializar un proceso continuo de transformaciones biológicas. Recuerden que el ser humano no solamente son valores, no solamente son principios, sino también el ser humano es persona. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con estudiantes, trabajamos con seres humanos, de lo cual es importante también la comprensión de las etapas que pasa cada estudiante, ¿no? O de los ciclos que va pasando, ¿no? Y eso se debe de acuerdo al desarrollo, de acuerdo al crecimiento que tiene.
Hay un aspecto muy importante aquí, transformaciones biológicas, cognitivas y afectivas, ¿no? Que también influyen mucho en los comportamientos sociales que se desarrollan a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, si en un examen le preguntan a ustedes la adolescencia desde el enfoque humanista, ¿qué es? ¿Qué podemos decir desde el punto de vista humanista? Desde el punto de vista humanista es una etapa biológica, por supuesto. Si lo ponemos desde otro punto de vista histórico, es una etapa dentro de la historia personal o de la genealogía en que está el ser humano, ¿no? Dentro de su desarrollo. Bueno, ¿qué permite este parámetro importante del desarrollo personal? Permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas, sino también saber vivir en sociedad, conocer a los demás, ¿no? Vincularse también con el mundo natural y social. Y esto lo hace más integrador, ¿no? Por eso que la ciudadanía activa propone una triple condición a un individuo responsable con la comunidad que pertenece. Ser un ciudadano responsable, ¿no? Desde el momento en que el estudiante llega a la escuela y cumple sus deberes, y también desde el momento que llega y cuida su ambiente, ¿no? El individuo también se identifica y hace parte de una comunidad política. Acá hablamos del sentido de identidad, ¿no? El sentido de identidad que tiene cada persona para para su desarrollo integral, ¿no? Y también el enfoque de derechos, ¿no? Todos los seres humanos están sujetos bajo enfoque de derechos, ¿no? Sean económicos, culturales, sociales. Y por supuesto lo hace un actor político porque está sujeto a los derechos, ¿no? Está sujeto a una construcción de lo público mediante la discusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano se involucra mucho al saber su realidad, ¿no? Es decir, si el estudiante debe saber dónde está o en qué lugar está. Como se dice, ¿no? Hay que pisar tierra. Pisar tierra significa que el estudiante, por una cuestión de cultura, por una cuestión formativa, sabe su realidad y sabe en qué mundo está, ¿no? Muy bien, metafóricamente, ¿no? O sea, en qué mundo está me refiero al contexto y saber en su realidad, ¿no? Estudiar su realidad, ¿no? A través de diferentes mecanismos de recursos de desarrollo de los procesos sociopolíticos, ¿no? Claro que el ser humano también se involucra mucho en ese aspecto, porque todas las decisiones que se tomen a nivel político va a influir mucho también en la sociedad, ¿no? Bueno, eh, ¿qué podemos ver aquí en este siguiente punto? A ver, por favor, me escriben en el chat quiénes de los maestros que están presentes aquí conmigo son de desarrollo personal. ¿Quiénes son de desarrollo personal, por favor, de los que están presentes? Ya, correcto, muy bien. Bueno, entonces, el segundo, el segundo enfoque es netamente ya el ciudadano activo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Siempre que algo está activo significa que está en movimiento, que tiene una dinámica de poder hacer cosas positivas frente a situaciones que pasan en su realidad. Que es esta ciudadanía activa promueve que todas las personas asuman responsablemente sus roles ciudadanos. El rol ciudadano con respecto a reconocer sus derechos, pero también reconocer sus deberes, ¿no? El estudiante debe ser consciente de que debe reconocer y hacer respetar sus derechos
hacer valer sus derechos, pero también debe saber cuáles son sus responsabilidades frente a la sociedad, ¿no? Y eso es muy importante que los estudiantes lo concienticen, ¿no? A través de la comunidad educativa, padres de familia, escuela y nosotros, los docentes, que formamos parte también de ese proceso formativo, para participar de manera activa en el mundo social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia. Esta área pone mucho énfasis en los procesos de reflexión y construcción de un punto de vista crítico y ético, ¿no? Frente a los problemas sociales, ¿no? Quiere decir que el estudiante tiene que desarrollar una conciencia crítica para poder tener un pensamiento reflexivo, reflexionar sobre las cosas buenas, las cosas malas que suceden también en su realidad, en su contexto, y también debe dar puntos de vista críticos válidos. ¿Qué quiere decir esto? Puntos de vista críticos no quiere decir que el estudiante critique todo. O sea, criticar depende de la connotación, ¿no? Criticar depende si es constructivo o destructivo, ¿no? Siempre al estudiante hay que enseñarle mucho la capacidad de ser crítico, pero desde un punto de vista intelectual. Y que esto se vuelve más diplomático. Eso también evita que haya situaciones de conflicto del, dentro del aula o dentro de las comunidades educativas, ¿no? Asimismo, promueve la formación de ciudadanos que actúen de manera propositiva frente a los asuntos públicos y desafíos que se presenten en la escuela, ¿no? La localidad y el país, ¿no? Cómo el estudiante es capaz de poder involucrarse y comprometerse a situaciones de su realidad para que vaya siendo de gran aporte a la sociedad, de gran aporte a la vida y también que ellos vayan creciendo también. Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales en la formación de ciudadanos capaces de desenvolverse en una sociedad tan cambiante como lo es hoy, ¿no? Por eso la ciudadanía activa tiene lo que es la democracia, la interculturalidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la valoración de la identidad propia. Tiene también una conciencia histórica, ambiental y económica, ¿no? Histórica porque son conscientes de que pasan por todo un proceso y ese proceso termina siendo historia, ¿no? Muy bien. También las decisiones económicas y financieras, ¿no? Para crear o para formar ciudadanos responsables frente a los recursos financieros, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora, el enfoque ciudadano este es un aporte teórico eh, complementario, pero me gustaría compartirlo con ustedes. El enfoque de la ciudadanía activa tiene cuatro dimensiones que también complementan su fundamento eh, teórico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la dimensión política. La ciudadanía, en cuanto a la dimensión política, se refiere a los derechos políticos y responsabilidades respecto a un sistema político, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano, el estudiante, es responsable respecto a una sociedad en la cual se maneja y se da leyes, ¿no? ¿Qué, qué hace referencia a esto? Que el estudiante sepa el conocimiento del sistema político y la promoción de actitudes democráticas participativas, ¿no? O sea, el estudiante sabe cuáles son los mecanismos de democracia participativa y esto también se consolida a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora quiero hacer mucho énfasis con respecto a la dimensión política. Esta dimensión política ha ido trascendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Desde los municipios escolares que hoy en día rigen nuestro país, es una iniciativa que se inició en los años 90 y luego se retomó mucho en el primer gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Y que hasta hoy sigue rigiendo, ¿no? Y que eso se va recuperando a lo largo de las escuelas, porque también el municipio escolar hace a los ciudadanos escolares, ¿no? Partícipes y comprometidos con su sociedad, ¿no? La dimensión social.
tiene que ver con el comportamiento de los individuos en una sociedad y exige cierto grado de lealtad y solidaridad, ¿no? Esta dimensión social también se refiere a las habilidades sociales y cómo el estudiante construye relaciones sociales sanas a base de la lealtad, la solidaridad y el respeto. El enfoque de la dimensión cultural, donde se refiere a la conciencia de un patrimonio cultural común, ¿no? ¿Qué se refiere con esta dimensión? Que el estudiante o y los ciudadanos conocen y se comprometen a cuidar mucho su patrimonio cultural, histórico y también sus habilidades básicas con respecto a su desarrollo intelectual. Bueno, la dimensión cultural se refiere a la conciencia de un patrimonio cultural común. Esta dimensión se desarrolló a través del conocimiento del patrimonio cultural. Bueno, eso ya lo hemos repasado, ¿no? De acuerdo a a la competencia de la lectura, la escritura y la lingüística de cada estudiante, pero no desde el enfoque de de comunicación, sino me refiero al respeto a a su cultura, ¿no? O el lugar donde ha nacido, ¿no? Y tenemos también una dimensión económica, que supone también la relación del individuo con la mano de obra, el trabajo y el nivel de subsistencia que tienen. Y eso desempeña un papel clave para que se desarrolle esta dimensión, ¿no? Bien, a ver, a ver, permítanme. Este, bien, a ver, ahora vamos a este aspecto, ¿no? El enfoque de la ciudadanía activa, según el Currículo Nacional de Educación Básica del Minedu, plantea ciertos principios, ¿no? Eh, Tal y como yo le expliqué, ahora vamos a centrarnos qué es lo que dice el Minedu, ¿no? Eh, Como condición, el plano formal, ¿no? Que es la condición que se pide, ¿no? La condición que tiene el estudiante, que es un ciudadano más, ¿no? Eh, Luego tenemos un sistema que también forma parte de un sistema político, por supuesto, ¿no? Este, y también hay una valoración de la cultura e identidad propia, ¿no? Respecto a ello, ¿no? Otro aspecto que vamos a ver es la construcción y permanencia, sentirse responsable de los asuntos públicos. Por eso, ustedes han visto, por ejemplo, que en uno de en uno de las de las capacidades dentro del curso de desarrollo personal también hay uno que dice delibera sobre asuntos públicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estudiante se sienta responsable de los asuntos públicos que pasan en el país o en su contexto. Eh, eh, para ello, es importante que el ser humano, en este caso el estudiante, conozca su realidad para que eso ya sea como una forma de vida. ¿Qué pasa si no se cumple este principio? Este principio es importante que el estudiante lo desarrolle. ¿Por qué? Porque sucede en muchos casos que los estudiantes no ven noticias o no se enteran de lo que pasa en su país. Entonces, cuando hay una decisión gubernamental o decisiones
políticas que se toman a lo largo de un determinado tiempo, ¿qué va a suceder? Que el estudiante no va a saber qué decisiones tomar, ¿no? Por eso es importante en la escuela formar ciudadanos con una conciencia ciudadana sólida y que pueda ser eh, un agente de cambio, ¿no? En su contexto, ¿no? El aspecto ambiental también recurre sobre el medio natural, ¿no? Interacción entre los elementos naturales y sociales, ¿no? Cómo estos elementos se complementan para cuidar el ambiente y para poder dejar como un legado también a la sociedad, ¿no? Este, autoconciencia de ser creadores de historia, sujeto histórico, ¿no? También ellos, dentro del currículo nacional, enfocado también a lo que es el estudio de las ciencias sociales, también hace partícipe al ser humano como creadores de su historia. Y por supuesto, aprender a tomar decisiones económicas y financieras, ¿no? Esto también habla de un aspecto muy importante, tanto en el desarrollo personal como en las ciencias sociales, se busca ello, ¿no? Un ciudadano que sea responsable, que sea consciente de los asuntos públicos, que sea también un agente de cambio, que se reconozca como ser humano importante para un cambio en la sociedad, que tengan conciencia histórica, ¿no? Que son partícipes de una historia y que puedan tener la capacidad de tomar las mejores decisiones económicas y financieras, ¿no? A ver, permítame, por favor. A ver, muy bien. Bueno, pasando al siguiente aspecto, ¿qué busca promover la ciudadanía activa? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos todos los docentes. Eh, Bien, ya hemos visto anteriormente en las ponencias anteriores sobre el- las, los aspectos importantes que pide el área de ciencias sociales y desarrollo personal, que es cumplir también, conocer muy bien el enfoque del área y también conocer lo que son los estándares que pide. eh, los estándares de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a los estándares, es importante eh, tener esa implicancia con los estándares en nuestros desempeños. ¿Por qué razón? Este, para ello, eh, es importante determinar lo siguiente. Los estándares son aspectos dentro del marco intelectual, dentro del marco de los logros esperados de los estudiantes que plantea eh, era importante de acuerdo a este desarrollo, ¿no? Entonces, por ello, cabe resaltar de que estos estándares deben estar reflejados en los desempeños, como yo lo expliqué alguna vez. Porque, ¿qué pasa si es que se redacta un desempeño que no se adecua o no está relacionado con el estándar? Lo que ocurre es que si hay una supervisión del minero, si no se cumple el estándar, puede ser un punto negativo para cualquier institución, no solamente para cualquier institución, sino también para el docente que está a cargo, ¿no? Entonces eso va a marcar un antes y un después, ¿no? De esta situación, ¿no? Entonces,
puede recurrir también a casos ya más extremos de que no se cumplan los estándares de calidad exigidos que pide el Minedu, ¿no? Entonces, la ciudadanía activa es importante para que los estudiantes asumen derechos y deberes y que sean partícipes de la sociedad, ¿no? Para el enriquecimiento cultural mutuo y su aprendizaje mutuo. Este, y esto determina la formación para el ejercicio activo de un ciudadano correcto y también que sea capaz también de poder ser un agente de cambio. Muy bien, a ver, antes de pasar a este punto, yo quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, porque de acuerdo al tema que voy a tratar, voy a poner ciertos casos y ciertos criterios. Y por ello, yo solicito también la participación de ustedes en este punto, ¿no? A ver, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, me dice aquí, está claro, ya, muy bien. A ver, vamos a ver pensamiento crítico sobre problemas socialmente relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se quiere lograr, sí, ahora vamos a ver casuísticas el día de hoy. Voy a ponerles algunos ejercicios muy enfatizados, porque mayormente los exámenes de nombramiento no solamente vienen la parte técnica, cognitiva, de hecho le van a preguntar sobre constructivismo, socioconstructivismo o algunas teorías de la educación. Pero para poder resolver problemas casuísticos es muy importante saber la teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ponerte un caso determinado. Por ejemplo, si te ponen un caso de una sesión de aprendizaje o de un contexto de aprendizaje, uno tiene que ser capaz de identificar a qué teoría o qué principio corresponde. No. Por ejemplo, si un estudiante quiere hacer un ensayo y tú le das una pauta, una orientación, pero durante el proceso ves que el estudiante tiene alguna limitación, entonces y es donde interviene el docente para poder determinar qué situación o qué técnica metodológica va a utilizar para potenciar el aprendizaje del estudiante. Ahí hay un principio teórico que se cumple. ¿Alguno de ustedes reconoce qué principio se cumple en el caso que estoy comentando? Ya cuando el estudiante domine, tiene claro ese principio o lo que va a hacer metodológicamente, ya va a poder realizar un aprendizaje más autónomo. A ver, dentro del caso que les estoy comentando, se cumple el principio teórico que plantea Lev Vygotsky, ¿no? Lev Vygotsky mucho se enfoca en lo que es el constructivismo y el socioconstructivismo, ¿no? Él habla de un proceso de andamiaje, ¿no? Cuando el estudiante tiene o a fallar en algunos puntos que puede suceder, ya es importante que exista un andamiaje, ¿no? El apoyo del docente puede ser el apoyo también de los familiares que puede potenciar el aprendizaje del estudiante, ¿no? A ver, el pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, ¿no? En especial de aquellas afirmaciones que son verdaderas y aceptadas
y también ideas que son rápidas, viralizadas y a veces ideas que no son válidas también. Acá el estudiante va a ser capaz de poder tener el criterio de decir qué afirmaciones son válidas, qué afirmaciones generan una viralización, o sea, que se vuelve muy conocido, que se vuelve muy llamativo para los demás, pero también saber qué información es correcta, ¿no? El pensamiento crítico es tener el deseo de buscar la paciencia para dudar, la afición de meditar y la lentitud para afirmar. Se duda, pero también se medita y tiene la condición de disponer y considerar para poner en orden eh, el odio por todo tipo de impostura. Eso lo dice Francis Bacon. ¿Qué quiere decir esto? El odio no en el buen sentido de la palabra, no. O sea, no sabemos que es una palabra negativa que transmite mala energía, sino que hace referencia a la impostura. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a quedar con una sola afirmación, sino que va a tener que indagar más allá de ello. Eso es lo que buscamos en nuestros estudiantes, que sean investigadores, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, ¿para qué sirve el pensamiento crítico? Esa es una pregunta que siempre se hace a muchas personas, ¿no? Este pensamiento crítico nos ayuda mucho a discernir entre argumentos brillantes y mediocres. Mediocre significa que es a medias, ¿no? O que no son lo suficientemente aportativos, ¿no? Y así como distinguir la información de valor de la prescindible. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos enseñar a nuestros estudiantes eh, ya, de acuerdo a ello, ya el ser humano es capaz de sacar conclusiones para generar alternativas y mejoras de la comunicación y definitivamente ser dueños de nuestros pensamientos, ¿no? Ya el ser humano, eh, en una actividad cognitiva estrechamente relacionada con la razón, la finalidad del pensamiento crítico está orientada a la acción y es aplicable a cualquier aspecto de nuestro día a día, incluida la resolución de problemas y la toma de decisiones, ¿no? Eso también genera a que los estudiantes sean capaces de construir argumentos sólidos, conexiones entre ideas y consistencias dentro de lo que argumentan, ¿no? O sea, ser coherente con lo que dice y con lo que hace, pero también reflexionar bajo sus propias creencias también, ¿no? Las creencias no se imponen, las creencias se respetan, ¿no? Y eso también es un punto importante, ¿no? Dentro del pensamiento crítico. Bien, dentro del área de ciencias sociales, lo que enfoca mucho a la ciudadanía activa y el pensamiento crítico lo hace más propicio que el ser humano armonice dentro de su sociedad, ¿no? Se relacione mejor, asuma responsabilidades como ciudadano, que participe y propicie el aprendizaje de otras culturas, ¿no? Propicie disposición para el enriquecimiento mutuo, la democracia y también ser crítico reflexivo y que sean conscientes de su rol como sujetos históricos, ¿no? Asumiendo compromisos para el cambio. A ver, este es el perfil de egresado de las competencias del área de ciencias sociales en los estudiantes, ¿no? Primero, el estudiante es capaz de poder apreciar su dimensión espiritual y religiosa, ¿no? Esto más aborda a su sentido de identidad cultural. Recuerden que lo espiritual, lo religioso se complementa eh, de acuerdo a las vivencias y a las situaciones que vive el ser humano, ¿no? Es capaz de poder desarrollar procesos autónomos de aprendizaje. Eso es importante, no solo marcar el camino, sino también dejar que el estudiante pueda valerse por sí mismo, ¿no? Eso lo hace más autónomo, más participativo, ¿no?
Aprovecha responsablemente los recursos tecnológicos, así como también la gestión de proyectos de manera ética, ¿no? Esto lo hace más investigador, lo hace más vinculado a tomar decisiones correctas frente a situaciones financieras y otras situaciones. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones, conocimientos temáticos, ¿no? Frente a un tema, ¿no? Esto también, el estudiante propicia una vida en democracia, es muy importante para asumir un rol ciudadano en la búsqueda de bien común. Practica una vida activa y saludable. Esto es fundamental, ¿no? Un estudiante saludable va a ser un estudiante efectivo en muchos casos, en todos los casos. O sea, aprecia y manifiesta actividades culturales, artísticas y crea proyectos también para poder hacer un gran aporte a la sociedad, ¿no? De manera crítica y constructiva, ¿no? Se comunica bueno, se comunica, esto también se habla mucho bueno, esto también se habla mucho en lo que es el énfasis del área de comunicación también, pero también la comunicación, si lo vamos a ver desde el punto de vista de las ciencias sociales, es el respeto a las culturas y a la diversidad, ¿no? Y indaga y comprende el mundo, ¿no? Comprende el mundo desde el punto de vista técnico, tecnológico y científico, ¿no? Que lo va haciendo partícipe de su realidad. Y se reconoce como persona valiosa a lo largo del tiempo. A ver, permítame, por favor. Eh, a ver, a ver, vamos a poner esta, este ejemplo, son estrategias didácticas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero acá, con ustedes también quiero formar acuerdos y poder ver si las técnicas metodológicas a qué competencias se adecua y a qué contexto se adecua, ¿no? Por ejemplo, la reflexión en torno a la forma como se puede acceder a la realidad a través de los medios de comunicación analizando la información de ello, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de reflexión, ¿a qué competencia va orientado? ¿A construir su identidad o a convive y participa democráticamente? Eh, a ver, tenemos en este caso tres etapas, ¿no? Por ejemplo, una de las actividades que se puede realizar en este caso, por ejemplo, una competencia que te ayuda mucho a poder trabajar esa técnica metodológica es la construcción de la identidad. ¿Por qué? Porque se quiere buscar que el estudiante reflexione éticamente, ¿no? Tomas esa competencia, tomas esa capacidad para que el estudiante sea capaz de reflexionar frente a los medios de acceso a los medios de comunicación, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que ser capaz de poder argumentar éticamente, significa que tenga argumentos válidos, pero que estos sean constructivos, más no destructivos, ¿no? Me parece que sucede en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias puedes adoptar, no? Por ejemplo, acá puedes primero mandar al estudiante que clasifique la noticia y conoce los términos, ¿no? Acá incentivamos mucho el análisis de lectura, al conocimiento técnico de algunos términos que tiene que manejar el estudiante y también la validez del texto. Acá tiene que ser muy crítico el estudiante, ¿no? Tiene que primero estructurar los argumentos, o sea, ¿qué es lo que va a decir frente a la idea de los autores, ¿no? Y si es que tiene validez, ¿no? La validez lo determina
La validez lo determina en este caso el juicio crítico del estudiante, ¿no? Dependiendo sus creencias y dependiendo también sus convicciones, ¿no? Y en base a fundamentos, explicaciones tal y como es, ¿no? Eh, ¿Cuál de las conclusiones se puede exponer después de estudiar una información? Bueno, en este caso ya se determina las conclusiones que el estudiante ha analizado, ¿no? Entonces, en este caso, de, en este caso de ponerle, por ejemplo, noticias que hablen de algún tema histórico, le puedes poner en este caso, qué válido entonces sentarse para ver pasar este cambio cultural y decidir libremente no participar en él. O sea, acá demandas a la reflexión a un estudiante, ¿no? Porque es importante involucrarse en este tema, sí o no, ya te va a contestar el estudiante, ¿no? Es posible que decida que no formar parte de esto, pero también es importante hacer llegar y saber al estudiante que es importante que pueda enriquecer eh, sus ideas, ¿no? Para aprender a pensar y aprender a accionar. Esto le abre más posibilidades y permite cada vez estar más cercano a la globalidad, partiendo desde su contexto real, ¿no? Entonces, otra técnica metodológica es la solución de problemas. A ver, esto hay que enseñarle muy bien al estudiante, un problema. Los problemas son parte de la vida, pero también son oportunidades de crecimiento para el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que como docentes, como profesores, debemos de, si le presentamos alguna casuística relacionada con el medio ambiente o relacionado con otro tema, debemos de fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis de situaciones que se presentan en diversos sectores, ¿no? En la sociedad, ¿no? Por ejemplo, determinar la situación problema, ¿no? Ese es el primer paso. Le das un texto a un estudiante, por ejemplo, le pones los problemas ambientales relacionados con la minería en el Perú, ¿no? En la provincia de tal, ¿no? Puedes escoger cualquier provincia que tenga o región que tenga este tipo de problemáticas, ¿no? Ambientales, ¿no? Se detecta el problema, ¿no? Eso es una estrategia buena, porque esto permite al estudiante desarrollar competencias para la solución de dificultades, sustentado en la criticidad y la reflexión, ¿no? Acercamiento teórico. Esto es muy importante. Eh, Al estudiante tienes que enseñarle no solamente a detectar un problema, sino también enseñarle bajo qué sustentos teóricos se estudia un problema, ¿no? ¿Qué va a suceder aquí? A ver, uno de ustedes, por favor, que me explique en este caso por qué es importante que haya un acercamiento teórico frente a una situación problema. Eh, a ver, yo creo que a todos nosotros, incluyéndome a mí, hemos pasado por trabajos de investigaciones, incluso hemos hecho hasta trabajos de tesis. La tesis, ¿cuál es la base fundamental de una tesis? La base fundamental de una tesis es sus hipótesis, sus objetivos, pero partiendo desde una realidad problemática, porque si no hay una realidad problemática, no hay investigación, porque la realidad problemática te marca el horizonte de qué es lo que se quiere estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere aprender, ¿no? Entonces, es importante el aspecto teórico, porque nos va a permitir a nosotros tener una visión
más amplia de lo que se está estudiando. ¿Esto qué beneficios tiene? Que el estudiante evite caer en el ensayo y error repetitivo de agarrar cualquier fuente y escribirla literalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el estudiante agarra una fuente y lo escribe literalmente como es? Eso no es investigar, eso es reproducir. Eso se le enseña al estudiante, leer, ser crítico y poder interpretar, poder incluso parafrasear. No todos los casos se hace eso, solo cuando son teoremas o afirmaciones que ya son de un sustento teórico fijo, ahí se puede poner literalmente, ¿no? Entonces, se sabe también el origen del problema. Por ejemplo, el origen del problema de los problemas ambientales ocasionados en la minería del Perú, ¿qué vendría a ser? Hay muchas causantes, ¿no? Ahí se puede analizar, ¿no? Pero para este tema, nosotros debemos de saber bajo qué contexto lo quieres plantear, ¿no? Por ejemplo, si lo quieres plantear desde los tiempos de hoy, debes de buscar un caso que se acorde a la realidad que estamos viviendo, porque también hay casos también antiguos o contextualizados también en otras épocas, ¿no? De acuerdo a esto, estas etapas no basta con una sesión de aprendizaje, tienes que plantear todo un proceso para que de ahí ya el estudiante se prepare y conformes debates. Los debates son confrontaciones de ideas para determinar posibles soluciones, sacar conclusiones y comunicarlo. Esto contribuye mucho a que se pueda elaborar textos señalados, bien explicados, ¿no? Esta es una estrategia bastante buena de generar debates para que eso desarrolle el pensamiento crítico reflexible. Esto llama a los estudiantes a ser partícipes del mundo en que viven, ¿no? De ser intérpretes y que comprendan y detecten sus dificultades, ¿no? Bajo aspectos políticos, religiosos, culturales y éticos, ¿no? Muy bien. Procesando el aprendizaje del diálogo participativo. ¿Qué requiere esto? Generar procesos de escucha activa en construcción grupal de conocimiento mediante la participación y el diálogo, ¿no? Por ejemplo, a ver, díganme un tema, cualquiera de ustedes, díganme un tema para poder determinar aquí un caso en el aprendizaje basado en el diálogo participativo. Por ejemplo, diálogo participativo, por ejemplo, los municipios escolares, ¿no? El municipio escolar es un proyecto que se llevó hace mucho tiempo y que se está planteando en las instituciones educativas en los tiempos de hoy. Y ahí va dándose un diálogo participativo, ¿no? De aquí los estudiantes van a fijar metas y objetivos en común para plantear sus actividades y plantear sus preguntas principales también, periódicamente resumir y sacar conclusiones, ¿no? De sus fundamentos bajo la participación en un diálogo integral, ¿no? Acá, por ejemplo, puedes hacer debates, puedes hacer conversatorios, que eso ayuda mucho a la investigación, ayuda también a a formar ciudadanos, estudiantes más versátiles. A ver, vamos a estudiar este caso. Eh, Esto es un caso de un trabajo de planificación. Como es un trabajo de planificación, estamos hablando de acá de un enfoque ciudadano relacionado mucho a la comunicación activa, ¿no? Y a la reflexión.
reconocerse ante los demás y también habla también de la relación que tiene el ser humano con los demás, cómo se relaciona armónicamente, ¿no? A ver, recordemos que la profesora Ángela y otros docentes han planificado una experiencia de aprendizaje para proponer formas de enfrentar el problema de la discriminación en la escuela, ¿no? Para ello, el área de ciencias sociales desarrollará la competencia a construir interpretaciones históricas, ¿no? Elaborando argumentos que sustenten si han ocurrido cambios en el acceso a la educación de la época colonial y la actualidad, ¿no? Entonces, para contribuir a la disminución de la discriminación en su comunidad. Por ejemplo, a ver, en este primer párrafo, en este primer caso, esta es una casuística que les puede venir. Por ejemplo, en el estándar de aprendizaje de la construcción de interpretaciones históricas, lo principal que te va a pedir aquí no es saber mucho sobre la organización política, social, o sea, que no sea tan técnico, tan memorístico, o que no sea muy categórico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos como docentes sociales que los aspectos estudiados en una cultura o en un contexto histórico o un proceso histórico lo podemos categorizar. Por ejemplo, causas, consecuencias, sociedad, etcétera, ¿no? Eso es bueno también que el estudiante lo sepa. Pero en este caso se analiza situaciones relacionadas con ámbitos sociales, por ejemplo, hablar de la discriminación o de las desigualdades sociales que había en la colonia, ¿no? Eso es lo que te pide el estándar, ¿no? Entonces, en este caso, si te ponen un caso así, pues tienes que responder, ¿no? Eh, que este tipo esta competencia se adecua a la resolución de ciudadanos activos, pero bajo conciencia de conocer los problemas sociales que hay, ¿no? Eh, la construcción de interpretaciones históricas, sabemos que nosotros tiene tres fuentes o tres cimientos, ¿no? Que son utilizar categorías temporales, elaborar explicaciones y también lo que es el manejo de fuentes, ¿no? La manera de aportar argumentos dentro de la competencia de la construcción de interpretaciones históricas es a través del manejo de fuentes y la explicación. Entonces, el manejo de fuentes va a ser importante aquí. Los estudiantes reunidos a través de una plataforma virtual identifican los recursos por los que disponen, ¿no? Para afrontar el reto. Todas las asignaturas esenciales y las asignan de acuerdo a los tiempos disponibles y a las habilidades que tiene cada estudiante, ¿no? De manera consensuada. Miren cuántas competencias se está dando aquí. En este segundo párrafo se está cumpliendo otra competencia, ¿no? Que es la del área de DPCC, ¿no? Convive y participa democráticamente, ¿no? Cuando el estudiante es capaz de poner acuerdos y de proponerse retos, eso le va a ser más fácil confrontar situaciones que se den en el aula de manera constructiva, ¿no? Y de manera consensuada, ¿no? Muy bien. Dice que un estudiante va haciendo un reporte a través de un medio de comunicación y se ponen a indagar sobre las situaciones e ideas discriminatorias que hubo o que se plantean, ¿no? De acuerdo al contexto estudiado, ¿no? Si queremos estudiar la colonia, recuerden que en la colonia, en la época colonial, la discriminación social era muy complicada, porque también había rechazos sociales, ¿no? Y eso también nosotros como docentes de ciencias sociales lo sabemos. Para ello, consultan páginas web vinculadas al problema, también como el Centro Educativo Intercultural, o sea, se basan de distintos medios, ¿no? Para buscar otras fuentes históricas, ¿no? Y esto les permite contar con sustentos confiables, ¿no? Esto también mantiene a la comunidad
más activa, ¿no? Por ejemplo, acá ya el estudiante cuando ha escogido las fuentes necesarias lo que hace es aplicarlo a la realidad, ¿no? Entrevistas virtuales o encuestas o también eh, otras actividades propuestas para poder integrar conocimientos con los estudiantes, conocimientos técnicos y manejo de TICs, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión en este caso, en esta casuística, ¿no? ¿Qué acciones desarrolladas reflejan el actuar autónomo de los estudiantes para gestionar su propio aprendizaje? A ver, si contestamos esta pregunta según este caso, ¿qué acciones desarrolladas reflejan el actuar autónomo de los estudiantes para gestionar su propio aprendizaje? A ver, si alguno de ustedes quiere responder, lo puede escribir. La primera pregunta. Otras, bien, si tienen algún aporte, me lo dicen, por favor. En este caso se cumplen muchos enfoques, no solamente el área de ciencias sociales, sino también se cumplen mucho los enfoques transversales, ¿no? El enfoque inclusivo y el enfoque de derecho, ¿no? ¿En qué momento se evidencia el uso de las TIC de los estudiantes? Al momento de ejecutar, al momento de poner en práctica estrategias de aprendizaje, ¿no? Y eso es importante que al estudiante le hagamos saber, ¿no? Si el estudiante toma iniciativas y propone, ¿saben qué, profesor? Queremos hacer tal esto con ese recurso. El recurso es importante dejarle hacer, porque eso le va a ayudar mucho a tener más creatividad, ¿no? Entonces se está cumpliendo este principio, ¿no? De ciudadanía activa, ¿no? Ser ciudadanos que están involucrados dentro de su aprendizaje, ¿no? A ver, ¿por qué es importante promover las competencias transversales al desarrollar las competencias del área de ciencias sociales? ¿Por qué creen que será importante? Porque los enfoques transversales va a permitir a los ciudadanos ser ciudadanos correctos, socialmente bien formados, que respeten los derechos de las personas, los derechos de los demás y también a ser un ciudadano ético. Por eso se habla mucho de ello, ¿no? Que las competencias, las áreas se debe de articular con los enfoques transversales, ¿no? Entonces, bus- acá el estudiante aplica varias estrategias, ¿no? Haciendo entrevistas, aplicando otros métodos, ¿no? Para para construir su aprendizaje, ¿no? Eso también lo hace más autónomo, porque eso lo hace ver que es un estudiante con estrategias definidas, ¿no? Para hacer. Muy bien. Bueno, ¿qué aspectos requiere el docente para alcanzar metas posibles dentro del desarrollo estratégico del planeamiento de las competencias de ciencias sociales y desarrollo personal? A ver, primero definir metas de aprendizaje. Identifica sus habilidades y disposición de tiempo necesario para cumplir su reto, ¿no? O sea, en este caso debes de plantearle retos posibles que se adecúen a su realidad y que puedan también mostrar sus habilidades técnicas en lo mejor posible. Eso ayuda mucho a definir las metas claras, ¿no? Eso es muy importante. Si no se pone metas claras a un estudiante, va a ser muy difícil que el estudiante aprenda. Luego de esto, organizar acciones estratégicas para alcanzar metas, ¿no? Esto también requiere mucho de las funciones,
de las habilidades de cada integrante, del tiempo en que gestiona su aprendizaje, ¿no? El, acuer- a- el acordar formas y procedimientos para obtener y sistematizar la información, ¿no? Esto también lo hace más investigador, pero también lo hace más constructivo, ¿no? Se vuelve un ciudadano más íntegro, ¿no? Delimita responsabilidades para monitorear el trabajo, ¿no? Esto también responde a un principio importante que es eh, el convivir democráticamente bajo una armonía de construir buenas relaciones sociales, ¿no? Monitorear y ajustar el desempeño durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Evaluar los procesos, tomar decisiones respecto al proceso y resultados de aprendizaje para su mejora. Acá tiene que ver mucho cómo se involucra el docente, ¿no? El feedback, ¿no? El feedback, ¿qué hace? Analizar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que falta por mejorar y qué es lo que se debe potenciar. A ver, vamos a ver el siguiente caso. Estudios de casos son elementales, importantes. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente caso. El estudio de casos permite al estudiante ser más reflexivo, ser más comprensivo frente a su realidad, pero también poder delimitar situaciones y propuestas que sean coherentes para su mejor desarrollo a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a poner el caso uno, dice. Un grupo de estudiantes aprende sobre los cambios y las permanencias culturales, sociales, políticas y económicas durante el virreinato, ¿no? O sea, aquí el tema principal es que los estudiantes aprendan las permanencias culturales y políticas, ¿no? Y económicas que se vivió en la época colonial. La docente, en este caso, la organiza el equipo y se plantea como reto responder a los siguientes problemas históricos, ¿no? No se le pone de frente una pregunta, sino se pone primero un preámbulo, ¿no? Muchos investigadores afirman que la llegada de los españoles cambió toda la manera de vivir de los Andes. Su misión y la de tu equipo es contestar a partir del producto que eligen la siguiente interrogante. Entonces, acá, por ejemplo, hay dos preguntas de pensamiento crítico que lo puedes plantear. Por ejemplo, la vida de un contexto, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo o cómo ha influenciado cierto contexto o ciertas personas que han conquistado o que han tenido un impacto social frente a un contexto. Y eso lo va generando más reflexión al estudiante, ¿no? Por ejemplo, a ver, contéstenme ustedes, por favor. Por ejemplo, en este caso, voy a poner un caso paralelo que tenga una analogía muy parecida a lo que estoy planteando aquí. Por ejemplo, la migración, la migración asiática, que nosotros sabemos que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Le pones un caso, por ejemplo, la migración asiática ha tenido muchos aportes a la sociedad peruana, ha tenido grandes impactos y esto ha tenido una gran repercusión a lo largo del tiempo y ha tenido un cambio significativo en la sociedad, ¿no? ¿Qué aportes y qué cambios o qué influencias culturales dejaron estos ciudadanos y qué positivo tienen? Entonces, ahí ese tipo de preguntas lo va haciendo reflexionar al estudiante porque va a tener que determinar y saber cómo vivían esas personas, ¿no? A ver, este, ¿qué problemas tenía la comunidad asiática en el país cuando llegó aquí? Uno de ustedes, por favor, que me conteste. Esto se aplica mucho en el caso si tú quieres lograr con tu estudiante que analice los contextos de forma más reflexiva. Y esto sirve de mucho. Para este caso, miren, por ejemplo, la conquista del Perú o la época colonial trajo impactos.
al- a la vida del poblador andino o de las comunidades nativas que hubo en el Perú, sí o no? ¿Tuvo cambios significativos, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tuvo cambios significativos o no? A ver, sí, exactamente. Claro. De ahí le muestras un texto, por ejemplo, muy importante en las ciencias sociales es que al estudiante no basta con que le des un texto. ¿Por qué? Porque si no se va a limitar a lo que es comprensión lectora, ¿no? Claro que la comprensión lectora es importante y elemental, pero acá en el manejo de las ciencias sociales lo que se busca es el manejo de fuentes, el manejo de información y la corroboración de las fuentes, ¿no? Entonces, sí, sí hubo, sí, como dice su compañera, sí, hay un cambio significativo, ¿no? Ahora, esas prácticas culturales se mantienen hoy en día, tienen una relevancia social, económica. Entonces, el estudiante compara, ¿no? Lo que pasó en el pasado y lo que pasa hoy en el presente, ¿no? ¿Y qué relación tiene? ¿No? ¿Qué cambios ha tenido? ¿No? Entonces, ese tipo de casos que uno puede, que ese tipo de casos, por ejemplo, que te puede venir en una evaluación, es importante saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fundamental en un caso es determinar el problema o la situación que se da en este caso, es sobre todo entender y profundizar en los contextos, ¿no? Tal contexto, este contexto A ha tenido un impacto en este contexto B, o en este contexto A ha tenido un cambio, una evolución que hoy en día en este contexto B no se ve o se sigue manteniendo, ¿no? Puede ser manejado también de esa forma. Luego la docente de plantear el problema, en el caso estamos viendo, plantea una actividad, plantea que en esta actividad iniciarán analizando las situaciones de la mujer y explica que cada grupo debe contestar estas preguntas, ¿no? A ver, este es un caso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque también puedes cambiar la pregunta de acuerdo a la situación o contexto que quieras estudiar de cada época, ¿no? Por ejemplo, no solo la situación de la mujer, sino también la situación de la clase media, la situación de la burguesía del pueblo o de los esclavos, ¿no? O las personas que estuvieron en la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, ¿vivían todas las mujeres en las mismas condiciones o hubo diferentes entre ellas durante el virreinato, ¿no? Ahí hay un estudio social, ¿no? Este tipo de preguntas, por ejemplo, cambia mucho la perspectiva del estudiante. ¿En qué sentido? Que va a ser más reflexivo y va a tener una investigación más ardua de poder saber los problemas sociológicos que pasaron en la época, ¿no? ¿Qué cambió en la vida de las mujeres indígenas en relación a la época prehispánica? ¿Por qué? A ver, ¿qué cambios en la vida de las mujeres indígenas en relación a la época? ¿Qué cambió en la vida de las mujeres indígenas en relación a la época prehispánica? ¿No? En este caso, como ustedes lo ven, este es en este caso uno ya es una pregunta donde despierta un pensamiento crítico bastante amplio. Por ejemplo, eh, la mujer precolombina o prehispánica, ¿no? Tiene una situación muy diferente a la mujer peruana o a la mujer durante los años de la época colonial, ¿no? Sí lo hay, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que saber qué cambios ha habido en cada contexto, ¿no? O también, por ejemplo, puedes ponerle la situación de la mujer en la guerra durante el siglo XIX en el Perú, ¿no?
Claro, dependiendo del contexto que le vas a poner al estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar qué actividades de aprendizaje puede generar este tipo de casos? Primero, que los estudiantes puedan corroborar y leer fuentes proporcionadas, ¿no? Quien proporciona las fuentes o la ayuda la ayuda metodológica es el docente, ¿no? En este caso, ¿no? Ya para que sea más que todo un orientador del aprendizaje. Discuten, toman, discuten en el buen sentido de la palabra, toman apuntes y aclaran sus dudas, ¿no? Esa es una estrategia que puede optar cada estudiante, ¿no? Esto es muy importante, que el estudiante sepa, eh, sepa de construir su estilo de aprendizaje, ¿no? Socializa sus hallazgos para preparar las respuestas y las interrogantes planteadas, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Los estudiantes van a dar respuestas a sus interrogantes compartiendo sus ideas. Luego de escucharse atentamente, puede tratar de comparar y dar respuesta a los problemas formulados, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Que este tipo de actividades, por ejemplo, del manejo de información, de dar respuestas a interrogantes de acuerdo al manejo de información, va a lograr que un estudiante sea más versátil en su manera de poder interpretar y transmitir textos, ¿no? Porque no se va a limitar solamente a transcribir, ¿no? El hecho que el estudiante vea una fuente de internet, transcriba y esté literalmente, prácticamente no se aprende mucho, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Con estudios de casos, como les he presentado aquí, los estudiantes sí aprenden aún más y pueden tener mayor efectividad en su relación, eh, no solamente como en su relación intelectual con uno mismo, ¿no? Sino también con los demás, ¿no? Un estudio de caso es un estudio detallado de un tema específico, ¿no? En este caso se utilizan habitualmente herramientas importantes para la investigación social, educativa, clínica y empresarial, ¿no? Puede ser también empresarial si es que le enfocamos en el punto de vista económico, de la gestión de recursos financieros. Entonces, cada estudio debe incluir métodos, ¿no? Ya cuando el estudiante domina estándares más altos, ya es capaz de poder diferenciar métodos cualitativos o cuantitativos, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver el siguiente caso. Muy bien. A ver, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? En caso no haya preguntas, también me lo dicen, por favor. Ya, correcto. Entonces, no hay preguntas. Vamos a ver el caso 2. ¿Ya? Por ejemplo, acá habla de una persona, ¿no? Milagros, ¿no? Que está trabajando con los estudiantes el mismo problema histórico sobre cambios y permanencias, ¿no? En las comunidades indígenas durante el virreinato, ¿no? ¿Por qué creen que vivieron estas situaciones? ¿Cómo era la situación de la mujer en la colonia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Eh, Cada grupo de estudiantes va a tener una perspectiva diferente de poder dar a conocer un tema, ¿no? Entonces, eso también es importante hacerle saber a los estudiantes. Dialogar acerca del significado de la siguiente idea y responder a las preguntas que le siguen, ¿no? Por ejemplo, no solamente plantea preguntas abiertas, sino también textos que llamen la reflexión
crítica del estudiante. Por ejemplo, acá hay un texto de Arraya que dice, el hombre adquiere la honra por muchos títulos, unos las armas, otros por las letras, otros por las riquezas y finalmente la adquieren muchos por la nobleza de sus pasados. Pero la mujer solo la adquiere por solo un título que es ser casta, honesta y virtuosa, ¿no? Este texto es bastante reflexivo, ¿no? ¿Qué transmite, por ejemplo? Acá, esta es una estrategia muy buena de poder trabajar casuísticas en base no solamente a preguntas abiertas, sino a textos que puedan explicar o detallar un caso coloquial, social o también de ideas de autores que llamen a la reflexión humana, ¿no? Entonces, en base a eso, creas tus preguntas, ¿no? Dice, ¿en qué medida o ideas como estas influyen en la visión acerca de las mujeres y los hombres en la actualidad? De tres ejemplos concretos, ¿no? Ahí va dando, ¿no? El hombre vivía tal situación, las mujeres también, entonces ahí se analiza contextos, ¿no? Se analiza situaciones, ¿no? Y ahí el estudiante va narrando, ¿no? ¿Qué impacto tuvo los roles sociales dentro de la colonia, ¿no? Y cómo se sigue dando y manejando, ¿no? Cómo las ideas, imágenes y en general estos elementos culturales heredados permiten entender la violencia hacia la mujer en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, acá, en este caso, en esta pregunta, en este caso que le estás poniendo al estudiante, vas narrando y explicando, ¿no? Y poniendo eh, por qué la violencia a la mujer en la actualidad es más frecuente. Esa es una pregunta que nos hacemos muchas personas. Este tipo de preguntas, por ejemplo, yo les recomiendo que lo planteen con chicos de segundo, con chicos de primer, en realidad más con estudiantes que tengan un grado de conciencia, un grado de madurez psicológica, porque hay que entender que hablar de violencia, hablar de situaciones, a veces, si se toca a niveles muy altos, puede tocar susceptibilidad del estudiante. Y eso también es importante, ¿no? Entonces, permite al estudiante poder saber y poder saber la situación actual que viven las mujeres. Por eso, acá, mejor el área de desarrollo personal sigue y discute sobre la importancia de manejar las capacidades del área para poder formar ciudadanos constructivamente éticos, constructivamente que tomen acciones correctas, bajo valores. Y, y aquí, en medio de la discusión, en el buen sentido de la palabra, o en medio del debate que los estudiantes se van dando durante la pregunta, le lanzas otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos reducir la violencia hacia las mujeres en nuestro país? Y esta actividad, por ejemplo, se puede prestar también para otras actividades, ¿no? Estadísticas sobre violencia de género, aunque en realidad es una variable amplia, porque depende también del contexto en que se den, ¿no? Eso es importante, porque los contextos globales son muy amplios y tienen variables amplias, ¿no? Los contextos más específicos tienen variables más pequeñas. Bien. A ver, hasta aquí, por favor, no sé si me estoy dejando entender. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, por ejemplo, eh, sí, muy bien. A ver,
¿Cómo se evidencia el enfoque del área de ciencias sociales en los casos presentados, ¿no? Estamos viendo, acá está hablando de la situación de las mujeres en el contexto del virreinato. A ver, y acá está hablando de los cambios culturales o el estilo de vida de los pobladores andinos después de la colonia, ¿no? ¿Cómo se evidencia el enfoque del área de ciencias sociales en los casos presentados, ¿no? Por ejemplo, el enfoque del área es el enfoque de ciudadanía activa. Entonces, acá no solamente se analiza contextos históricos. Nosotros sabemos que la época de la colonia duró casi 3 siglos, ¿no? Después de la conquista, post-conquista, ¿no? Estamos hablando de después de la conquista, ¿no? Española, que viene con la llegada después de la rebelión de los incas de Vilcabamba, llega también la revolución de los encomenderos, ¿no? Que se originó con la guerra civil, las guerras civiles entre los conquistadores, las capitanías que fueron desintegradas por los virreinatos, ¿no? Eso también trajo como consecuencia las creaciones de virreinato, ¿no? ¿Qué diferencia encontramos en el caso uno y 2? A ver, el caso uno habla de qué contexto, de qué habla, de qué se orientaba el caso uno. El caso uno, lo que hablaba del caso uno era los problemas sociales que habían en las comunidades andinas, ¿no? Por ejemplo, si la época colonial contribuyó a un cambio significativo en el modo de ser o en el modo de vivir de las comunidades andinas. En el caso 2, ¿qué se analiza? Según lo que hemos visto. En el caso 2 que hemos visto. En el caso 2 hemos visto la situación de la mujer en la época colonial. Entonces, ¿de qué manera desde la competencia del área de ciencias sociales podemos abordar los problemas sociales relevantes? A ver, ¿de qué manera, cómo se abordan las competencias del área de ciencias sociales frente a los problemas socialmente relevantes dentro de los dos casos que hemos visto? Por ejemplo, a ver, sabemos que las competencias del área de ciencias sociales son tres. Muy bien. Si hablamos de contextos históricos que estamos viendo aquí, de la situación de la mujer, de la situación de los pobladores andinos, ¿cuál es la competencia que mejor se adecua para estos casos? A ver, a ver, colegas, ¿cuáles son? Para saber qué competencia es, primero debemos saber las tres competencias que abarca las ciencias sociales. Muy bien. A ver, el área de ciencias sociales tiene tres competencias. Muy bien. La construcción de interpretaciones históricas, la gestión responsable del espacio y del ambiente y la gestión, muy bien, de los recursos financieros o de los recursos económicos, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista de las ciencias sociales, claro, la gestión, construye interpretaciones históricas, gestiona responsable el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Si hablamos de estos dos casos, por ejemplo, si en un examen de nombramiento te preguntan o te ponen este caso y te ponen qué competencia se adecua más, debemos de primero conocer cuáles son las competencias del área. Muy bien. Esas competencias del área te permiten entender bien las casuísticas, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos de enseñar y orientar bien a
y orientar lo mejor posible a nuestros estudiantes. A ver, claro, la construcción de interpretaciones históricas es la que mejor se adecua. Ahora, esta interpretación histórica tiene tres capacidades: explicar contextos, manejar fuentes y manejar categorías temporales, ¿no? ¿Cuál de las tres cuál de las tres capacidades se adecua mejor a estudiar estos casos? Yo me quedaría con dos, pero escojamos una. Bueno, si escogen dos, muy bien también. A ver, tanto en el caso uno y caso 2, primero, la primera capacidad que se maneja, que se debe de aplicar es el manejo de fuentes, porque debes saber cuál es para entender el contexto de los dos casos, tanto de la situación del hombre andino o del ciudadano andino, perdón, y la situación de la mujer dentro de la época colonial, se basa sobre la investigación de fuentes. En base a esta investigación de fuentes se hace una explicación fundamentada. No se puede dar una explicación fundamentada si antes no se hace un análisis de la realidad y no se manejan las fuentes adecuadas, ¿no? Periodizar o categorizar los tiempos históricos. Hay dos herramientas muy fundamentales que utilizamos para categorizar o utilizar categorías temporales. La primera y básica de todas es las líneas de tiempo. Muy bien. ¿Para qué nos sirve una línea de tiempo? Es lo más fundamental, lo más básico que hay. La categorización de las líneas de tiempo te permite ver con mayor secuencia los procesos históricos, ¿no? Desde el más antiguo al más moderno, ¿no? Ahora, un cuadro cronológico también es una categoría temporal, porque te permite dar una visión clara, no solamente del tiempo, sino también de características o elementos importantes estudiados dentro de un contexto histórico, ¿no? Las competencias de las redes sociales, claro, se abordan a los problemas sociales relevantes, ¿no? Se aborda mediante la interpretación de la construcción de interpretaciones históricas basada en la explicación y el manejo de fuentes, ¿no? Ahora, si lo queremos explicar desde el punto de vista del área de desarrollo personal, eh, ¿cuál de las dos competencias se adecua mejor? ¿La construcción de la identidad o, o la, la competencia de la construcción de nuestra identidad o la competencia relacionada con la convivencia y la participación democrática? Convive y participa democráticamente, ¿no? Si es en el área de desarrollo personal, primero lo que hay que ver aquí es, este, primero la construcción de la identidad, porque como son dos casos muy históricos o muy relacionados con las situaciones de los ciudadanos, de los ciudadanos en aquellas épocas, lo que se busca es una reflexión ética del estudiante de acuerdo a esas situaciones, ¿no? Bien, a ver, aquí me dicen, construye su identidad. Sí, efectivamente, la identidad, ¿no? Ojo que la construcción de la identidad no solamente es saber cuál es su identidad psicológica o individual, sino también la visión o el punto de vista que tiene frente a las cosas, ¿no? Eso le permite una reflexión ética, ¿no? Una reflexión ética está basada en un principio fundamental, que es una visión orientada al bien, a la moral y a la buena construcción de las ideas, ¿no? Muy bien. Bueno,
Este, a ver, ahora vamos a ver el manejo de fuentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar categorías temporales con nuestros estudiantes, vamos a poner este caso. Yo tengo dos fuentes aquí, ¿no? Me hubiera gustado poner un texto más amplio, pero bueno, no me permitió poner por la cantidad de letras que tiene, pero es importante también analizar bien las fuentes a detalle, ¿no? A ver, en los dos contextos, por ejemplo, en la fuente uno habla sobre la humanización. Sabemos que la humanización es una teoría dada por diversos críticos y teóricos de la teoría evolucionista. La teoría evolucionista saben que está relacionado que tiene que está relacionado con la materia, ¿no? Cada ser humano o cada especie tiene una relación lógica de una reproducción natural bajo sus cimientos naturales, ¿no? Entre los teóricos evolucionistas salió Darwin, Charles Darwin, ¿no? Eh, y en base a esas teorías, muchos historiadores pusieron la hominización. La progresiva evolución de la especie humana a lo largo de este proceso de hominización consiste en la adquisición de una serie de características, ¿no? Acá prácticamente les vas detallando muchas cosas, ¿no? Acá habla del bipedismo, la posición de las manos que queden libres, ¿no? De los cambios físicos, ¿no? En el segundo contexto dice la hominización no se detiene, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Acá dándose un estudio importante de cómo se han encontrado vestigios, cómo se han encontrado restos fósiles, cómo se han encontrado eh, evidencias científicas, ¿no? De otras especies, ¿no? Entonces, si tú le das este tipo de ejercicios a tus estudiantes, incluso le puedes dar un texto detallado con información temporal, ¿no? Por ejemplo, le pones periodo tal año, periodo 2 tal año, periodo 3 tal año. ¿Qué va a ocurrir en ese tipo de casos? Que vas a obligar al estudiante necesariamente, no obligar, sino le vas a impulsar al estudiante necesariamente a leer, a analizar, ¿no? Y les vas poniendo alternativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué texto habla del proceso de hominización y la adaptación del homínido frente a su entorno, ¿no? Fuente uno, fuente 2 o fuente 3, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tú corroboras si el estudiante ha validado o no, o ha validado los textos leídos, ¿no? Porque ya no va a ser marcar por marcar, no va a ser tan memorístico, sino también va a ser más analítico, más de lectura, más de una visión de poder reconocer y poder también interpretar los textos, ¿no? Le puedes poner el texto que habla sobre la hominización y su permanencia en el tiempo, que no se detiene, ¿no? Etcétera, ¿no? Le vas poniendo. ¿Qué texto habla sobre lo que les acabo de mencionar? ¿No? Pones alternativa A, B o C o D. Te pones texto uno, texto 2, o fuente uno, fuente 2, fuente 3, fuente 4, ¿no? Muy bien. Y ahora, si quieres plantear una pregunta abierta, le pones cuál es el contraste o los grandes aportes importantes teóricos de ambos textos, ¿no? Y qué utilidad tienen. Ahí va cambiando la reflexión del estudiante. Bien. A ver, ¿se entiende hasta aquí? Por favor, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, para esta capacidad, no, para este contexto, ¿cuál es la competencia de las ciencias sociales que se adecua mejor a este tipo de actividades?
Bien, la comprensión del tiempo histórico. Cuando se comprende el tiempo histórico, necesariamente vas a tener que utilizar categorías temporales, ¿no? Entonces, nómbreme, por favor, dos herramientas que se puede utilizar para construir categorías temporales. A ver, nómbreme en el chat quiénes han utilizado líneas de tiempo alguna vez en sus sesiones de clase o quiénes han aplicado para que este tipo de estrategias para que sus estudiantes construyan, apliquen líneas de tiempo. Correcto, muy bien, sí. Este es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, acá yo les puse un ejemplo de la humanización. Le puedes poner también otros casos. Puedes ponerle los orígenes de la cultura peruana o la periodización de la cultura peruana. Le vas dando una gama de dos textos o tres textos al estudiante para que el estudiante maneje fuentes y pueda periodizar historia utilizando líneas de tiempo, ¿no? O cuadros cronológicos, ¿no? Una categoría temporal es una línea de tiempo o un cuadro cronológico. Y dentro de esas categorías se utiliza criterios, ¿no? La época, el nombre de la cultura, las características de la cultura, etcétera, ¿no? Eso es muy utilizable para manejar categorías temporales, ¿no? A ver, nosotros sabemos que la historia del Perú pasa por épocas. Tiene una época que es el precerámico, o también llamado el Perú primitivo o el Perú antiguo, que es, no me refiero al Perú precolombino o al Perú pre-incaico, sí, no me refiero al Perú en la etapa precerámica o en la etapa, vamos a decir, en la etapa paleolítica o en la edad de piedra. Luego tiene la etapa de lo que es el Perú preincaico, ¿no? Las culturas, eh, que en muchos casos le hemos enseñado a nuestros estudiantes. Claro que estas se clasifican en horizontes e intermedios, ¿no? Luego viene la época incaica, termina el Perú antiguo, luego viene el Perú hispánico desde la conquista, luego viene el Perú contemporáneo y el Perú posmoderno, que es la época que estamos viviendo ahorita, ¿no? Bien. Bueno, a ver, si ustedes, por ejemplo, quieren plantear sus exámenes, cuando planteen sus exámenes, a ver, mucho se ha relacionado también que plantear un examen es poner una pregunta objetiva y poder que marquen ellos que marquen la respuesta, ¿no? En ese caso no se estaría aplicando competencias, ¿no? Se aplica competencias. Claro que las preguntas objetivas también se pueden orientar a competencias si es que es también planteadas, pero evaluar competencias sí es saber saber cómo el estudiante domina ciertos criterios y técnicas metodológicas planteadas en los dese- en las en, en las capacidades que pide el área y poder resolver problemas de su entorno, dando argumentos sólidos y éticos, ¿no? Así es como se construye una competencia. A ver, vamos. El último caso. A ver, los recursos financieros. A ver, la competencia maneja responsablemente los recursos económicos, tiene dos capacidades. ¿Cuáles son, por favor? Bien, ¿cuáles son las dos capacidades que identifican
en la competencia de gestionar responsablemente los recursos económicos. Ya, primero está la comprensión de la relación entre los agentes económicos y, ya, la construcción de los acuerdos de relación entre los agentes económicos y el sistema financiero. Esa es una. Y el segundo es la toma de decisiones financieras, ¿no? En el caso, por ejemplo, correcto, muy bien. Ya, permíteme, por favor. Eh, a ver, permítame, por favor. Claro, dentro de las competencias que aplica y las capacidades que tiene el área de desarrollo personal, bueno, sabemos que son dos competencias. Voy a volver a proyectar porque se me ha congelado mi pantalla. A ver, ya, ahora sí, ya estamos. Bien, incluso las capacidades que tiene el área de desarrollo personal varían, creo que un poco más que en el área de ciencias sociales. Eh, Recuerden que cada contexto o cada área de estudio se puede acoplar a alguna competencia, pero eso depende mucho también de la temática y el contenido que se dé también. Por ejemplo, en construcción de identidad tenemos cuatro capacidades. Y en convivio participa democráticamente, que es una de las competencias también en la búsqueda del bien común, ¿no? Que es la segunda competencia del área de desarrollo personal, tiene cinco capacidades, ¿no? Las cuatro primeras capacidades de construir su identidad, ¿no? Que son las cuatro capacidades, tiene que ver mucho con el enfoque socioconstructivista y humanista, ¿no? El enfoque humanista, ¿no? Por ejemplo, la valoración a sí mismo, ¿no? Se valora a sí mismo, la autorregulación de sus emociones, ¿no? La autorregulación emocional es importante dentro del desarrollo de ciudadano y cívico. Argumentar éticamente y vivir su sexualidad de manera plena y responsable. La, la competencia convive y participa democráticamente tiene cinco capacidades, ¿no? La interacción con las personas, con todas las personas, asumir acuerdos, construir y asumir acuerdos y normas, manejar conflictos de manera constructiva, deliberar sobre asuntos públicos y participar en acciones que promuevan el bien común. A ver, ahora, bueno, he explicado este punto porque yo sé que hay docentes, hay colegas que también enseñan desarrollo personal. Eh, es un área bastante bonita, bastante interesante, porque tiene cosas muy, muy, muy humanas, muy enriquecedoras. A ver, acá vamos a identificar, por ejemplo, la relación de los sectores económicos y agentes económicos. O sea, acá vamos a analizar bien cómo se implica cada sector económico frente al sistema financiero, ¿no? Y cómo tienen sus mecanismos, ¿no? Por ejemplo, acá tienes texto uno, texto 2 y texto 3, ¿no? Le vas poniendo al estudiante cada capacidad, ¿no? La capacidad, la competencia y le vas explicando, ¿no? Le vas poniendo esos textos, ¿no? Entonces le vas poniendo ahí en qué texto habla de la relación que tiene las actividades extractivas en la economía, ¿no? Entonces ahí le vas poniendo al estudiante texto uno A, texto 2B, texto 3C, y tiene que acertarlo, ¿no? En el caso de que no acerte, quiere decir que no se está cumpliendo bien en el análisis de textos, ¿no?
no solamente identificando actividades económicas, por acá también te pone sector secundario, sector terciario y sus características, ¿no? De acuerdo a su temática, ¿no? Muy bien. También lo puedes relacionar con la toma de decisiones financieras, ¿no? Por ejemplo, la sociedad consumista, ¿no? La sociedad consumista, qué efectos tiene sobre el medio ambiente, qué efectos tiene sobre el correcto manejo de las finanzas y de los recursos financieros, ¿no? Entonces ahí va cambiando esa temática, ¿no? Y va volviéndolo más interesante, ¿no? Le pones, por ejemplo, qué texto habla sobre tal punto, A, B o C, ¿no? Y así vas haciendo con los demás. Incluso también puedes poner preguntas de reflexión y pensamiento crítico, ¿no? ¿Crees tú o crees en tu opinión, bajo tu criterio, que este tipo de estrategia económica se puede emplear, sí o no? ¿No? Y eso ya queda a criterio del estudiante, ¿no? Y bajo la perspectiva de corrección y retroalimentación del docente, ¿no? Muy bien. Bueno, esta ha sido la ponencia del día de hoy. Voy a poner más casos sobre este tipo de temas, tanto en desarrollo personal como en ciencias sociales. Para ello, lo que sí les voy a pedir a todos para el domingo que viene es, primero, que manejen bien lo. Me gustaría que manejaran los recursos de Google. Quienes ya saben o dominan los documentos de Google. ¿Quiénes de ustedes maneja correctamente los recursos de Google? Por ejemplo, un documento de Google. No, a ver, por ejemplo, yo les voy a. Ya, el Drive, sí, el Drive es una herramienta importante, ¿no? Sí, el Drive. Dentro del Drive hay la opción de poner un documento de Google, ¿no? Eso también es importante manejarlo. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner casos y yo les voy a pedir a cada uno de ustedes, por ejemplo, que me contesten, ¿no? ¿Qué competencia se adecua o qué capacidades se adecua para un determinado caso, ¿no? Y qué enfoque transversal se estaría cumpliendo. Bien. ¿Por qué? Porque la ponencia del domingo va a ser más práctica y va a ser más. Pues, voy a dejar que ustedes también puedan eh, dar sus aportes, ¿no? Que para mí es valioso e importante. Bien, bien, bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, eso sí, para la clase que viene, para la ponencia del domingo, sí voy a pedirle que en el chat, en el momento del chat, me escriban sus correos electrónicos, porque voy a compartir un documento de Google compartido, ¿no? Y ahí mm, voy a ponerles unas preguntas sobre casos y me van poniendo sus aportes, ¿no? Ya, correcto, muy bien. Ahí, a ver, bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el día de hoy. De verdad, es un agrado para mí poder ser un aporte para ustedes y también
eh, para el área que están estudiando, que se están preparando, a cada uno de ustedes. Ya, ahí me están poniendo sus correos. Sí, pueden escribirlo también. Sí, si gustan pueden escribirme sus correos en ese momento, claro, claro, creo que sí, yo voy a considerarlo para la siguiente ponencia, ¿no? A ver, ya, muy bien, correcto, muy bien. Bueno, un gusto poder estar con ustedes y bueno, aprovechar la oportunidad de desearles a todos ustedes, bueno, un feliz día del trabajador para cada uno de nosotros, para sus familias, para sus hogares. Y bueno, es un privilegio poder compartir este momento con ustedes en cada ponencia. Y bueno, que mañana pasemos un día de descanso también, un día hermoso con, en familia, con sus seres queridos. Y bueno, conmigo será hasta el día domingo. Y bueno, muchas gracias por todo y nos veremos en la siguiente ponencia del domingo. Hasta pronto. Muchísimas gracias.